Veamos ahora el marco conceptual de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo se toman las decisiones en una organización? A través de los sistemas de información, que no son otra cosa más que un software, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que tiene un conjunto de partes, como por ejemplo los programas, que producen diferentes tipos de resultados, los datos, que son los que se introducen en el sistema, un equipo computacional y el recurso humano que interactúa con este sistema. El software, por ejemplo, es un equipamiento lógico que se instala en una computadora y tiene una serie de componentes, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el software base, que viene a ser el sistema operativo en sí. Tenemos el software de aplicación, todos los software que son, por ejemplo, de uso común. Y hay otro software también de gestión, que son específicamente para alguna tarea en especial. En el caso del hardware, corresponde a todas las partes físicas, los periféricos, los componentes, inclusive los cables que conectan, que hacen que pueda funcionar lo anterior, que es el software. También las redes o los canales de comunicación, que comprende, por ejemplo, la conectividad, que es muy importante, ¿no? Es decir, que exista una capacidad de que los dispositivos, cualquiera que sea, se conecte con otro, ¿no? En el caso también de las redes de computadoras o redes de ordenadores, ¿no? Es una red que, por ejemplo, puede ser conectada mediante cables físicamente o también inalámbricas, ¿no? Entonces, pero que son conectadas entre sí y puedan funcionar. Y los protocolos de red, es decir, estos canales de comunicación también comprenden los protocolos que permiten conectarse, es decir, esas reglas que hacen que funcione la comunicación. Los cambios sociales que se han dado han creado estructuras económicas sociales grandes y complejas. Estas organizaciones necesitan integrar el uso de la información para su trabajo, para el planeamiento, para el control. Por lo tanto, una organización con un sistema utiliza estos recursos, ¿no?, para obtener un producto. Y lo que hace es recolectar datos. Los datos que se han ido registrando a través del tiempo en diferentes formas, por ejemplo, en papel, en piel, etcétera, ¿no?, son, por ejemplo, lo que genera información. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, los datos, el uso, la interpretación, el significado que se le pueda dar, me permite llevar a información. Por lo tanto, los datos, que son descripciones de hechos, de fenómenos, ¿no?, obtenidos del mundo, obtenidos de la realidad, pueden ser, por ejemplo, un número, puede ser una palabra, una imagen. En cambio, la información, que viene a ser el aumento de conocimiento, porque mientras más información tengas, mayor conocimiento, es la interpretación de los datos, ¿no? Los datos son aquellos que tienen un significado para alguien, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un dato, ¿no? Pero primeramente, los datos nos llevan a información y la información nos lleva al conocimiento. Hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, la información viene a ser los datos más un significado. Aquí tenemos el número, por ejemplo, 28.911. Así como está, no significa nada, ¿no? No tiene ningún significado. Tiene que representar algo para que pueda convertirse en información. Aquí sigue siendo un dato, ¿no? Los datos, por lo tanto, constituyen bloques de construcción de la información. La información contiene un significado, ¿no? En el caso de los datos que consigue, que tiene, estos datos contienen un significado. La información adecuada, ¿no?, es importante para la toma de decisiones, ¿no? Una buena decisión va a permitir que la empresa, digamos, sea competitiva, sobreviva en un ambiente que es bastante, digamos, también competitivo, porque la globalización ha hecho que ya no haya fronteras donde se puedan proteger. Ahora existe mucha competencia y competitividad. Los datos también se expresan a través de una forma. Vamos a ver ello, ¿no? Entonces, el bit, por ejemplo, que viene a ser un bit, un binary digit o dígito binario, es la unidad mínima de información que viaja de un lado a otro dentro de la computadora o fuera de la computadora. Prácticamente son impulsos eléctricos expresados en unos y ceros. Luego tenemos el byte, ¿no?, que también viene a ser el término binario, que viene a ser un grupo de 8 bits, ¿no?, que el ordenador utiliza para representar cada carácter, cada símbolo que utilizamos. Es decir, un número, ¿no?, una letra, un signo de puntuación, etcétera, se expresa a través de un byte.
Con este byte, la computadora puede representar 256 símbolos o caracteres diferentes, que son los que están compuestos, por ejemplo, en la tabla ASCII. Aquí tenemos un ejemplo. Los bytes, ¿no?, permiten representar, dijimos, caracteres, ¿no? Aquí tenemos el número, por ejemplo, 348. Necesitaríamos, para estos 3 dígitos, 3 bytes. Entonces, aquí tenemos un byte, otro y otro, ¿no? El número 3 expresado con 8 dígitos. Esto sería una forma de expresar ese byte, ¿no? 8 bits. Aquí también tenemos 8 bits. Y aquí también 8 bits. La forma de expresar un número a través de bytes. También el sistema de medición para almacenamiento utiliza, por ejemplo, esta forma. El byte como medida base, y a partir del byte vamos a ir incrementando, ¿no? Por ejemplo, 2, que viene a ser el 0 y 1, elevado a la 10, me sale 1024. En este caso vamos a utilizar varios prefijos, ¿no? El kilobyte, el megabyte, el gigabyte. En este momento estamos trabajando ya con teras y bytes, y más adelante vendrán otros sufijos de medidas de datos. Entonces, hasta este momento estamos hablando de gigas, ¿no? Y falta teras todavía, ¿no? Terabytes. Aquí tenemos una composición. Un tera significa que es 1024 gigabytes. Un gigabyte equivale a 1.000.000 de megabytes. Y este a su vez una cantidad, en este caso 1000 sería en este caso 1000 millones, ¿no? 1073 millones de kilobytes. Entonces, visto de esta manera, ¿no? Un byte son 8 bits. Un kilobyte vendría a ser 1024 bytes o 8192 bits. Veamos ahora los niveles de apropiación de las TIC en la microempresa. Es importante ver este cuadro porque también tenemos que comprender cómo es la madurez digital en las empresas donde vamos a integrar, donde vamos a formar parte. Tenemos, por ejemplo, un nivel básico, un nivel de conectividad, un nivel de visibilidad, un nivel de integración y un nivel de interoperabilidad. Veamos cada uno de ellos. En el camino de la mejora, el primer nivel es el nivel básico. Aquí las empresas disponen de sistemas y tecnologías básicos, fundamentalmente computadoras con aplicaciones ofimáticas como el Microsoft Office, o depende si usa también software libre, el OpenOffice, ¿no? En este nivel, las comunicaciones se realizan por medio de tecnologías clásicas, teléfono, fax, correo tradicional. Las actividades comerciales de administración y gestión hacen uso de estas tecnologías básicas. Ese es el nivel básico. Cuando ya existe el segundo nivel de mejora de las empresas, tenemos el nivel de conectividad. Aquí las acciones de este nivel giran en torno a una conexión entre sistemas. Hay una conexión local, puede ser física, puede ser inalámbrica. Hay una conexión a internet, se usa el correo electrónico. Hay protección de los sistemas de información respecto a los riesgos que puedan tener. Usan software específico de gestión, por ejemplo en el sistema contable, un sistema de inventarios, un sistema, digamos, de tesorería, manejo de personal. También utilizan servicios de consultoría, ¿no?, y de formación. El tercer nivel de visibilidad, aquí la empresa se hace visible a través de internet para ofrecer sus productos, es decir, utiliza la red de internet. Tiene una intranet, un acceso remoto, un portal web que pone con contenidos, ¿no? Su promoción la hace a través del marketing online, ¿no? Utiliza aplicaciones de diseño, de producción, distribución de productos y servicios, realiza auditorías de seguridad de la información, conexiones de sistemas de acceso remoto, pero que sean seguros, y gestión de continuidad del negocio, es decir, planes de contingencia. Asimismo, también usa servicios de consultoría, información y software de gestión documental. El cuarto nivel es el nivel de integración. Aquí ya la empresa realiza comercio electrónico, utiliza sistemas integrados de gestión, así como también sistemas de gestión con el cliente. Para la logística utiliza sistemas de gestión en la cadena de suministros. Utiliza la explotación de los datos para la toma de decisiones a través de Big Data, por ejemplo, o inteligencia de negocios. Aquí utiliza aplicaciones específicas para la mejora de los procesos de producción, de control estadístico de la producción. Contiene sistemas de gestión del conocimiento, así como también integración con operaciones externas, ¿no?, con los bancos para hacer los pagos, por ejemplo, online, pagos directos del comercio electrónico, y servicios de consultoría y formación. Finalmente, el nivel más avanzado dentro de
dentro del nivel de madurez digital de una microempresa, tenemos la interoperabilidad, que es un modelo de negocio multiweb. Aquí la empresa se caracteriza porque está automatizada en relación a sus proveedores, en relación a sus clientes. Veamos los cajeros automáticos, por ejemplo, ¿no? Una forma de atender de manera, digamos, automática. Todos los procesos de la cadena de valor se gestionan de manera integrada y en tiempo real, ¿no? Habíamos visto los cajeros que no solamente hacen retiros, sino también depósitos, software como servicio, computación en la nube, es decir, utilizan ya la nube para almacenar sus datos, se realiza teletrabajo, oficinas virtuales, ¿no? Y por ejemplo la Telefónica está usando mucho el teletrabajo, está utilizando mucho las consultas virtuales a través de robots y los servicios de consultoría y formación. Entonces, estos son los 5 niveles de madurez digital que pueden mostrar las empresas, ¿no? Básico, la conectividad, la visibilidad, la integración y la interoperabilidad. Habría que ver en qué nivel está, por ejemplo, cada una de las empresas con las cuales nos vinculemos. Ahora veamos también las tecnologías emergentes, ¿no? Estamos viviendo una situación de cambios, por lo tanto, existen tecnologías emergentes que son innovaciones científicas, ¿no? Y que transforman de alguna forma, de alguna manera, la industria, las empresas, las organizaciones, ¿no? Y que utilizan mucho la investigación, la innovación para este tipo de digamos, innovaciones que se están haciendo. Estas tecnologías tienen menos de 5 años, ¿no? Por ejemplo, vemos los entornos colaborativos, la construcción de documentos o la construcción, por ejemplo, la realización, por ejemplo, de operaciones donde participan muchas personas de todas las partes del mundo a través de las redes de comunicación. En la actualidad existe una web semántica, por ejemplo, ¿no? Una realidad aumentada, y dentro de poco, ya actualmente se está dando, por ejemplo, bueno, en el caso de los móviles, una tecnología 5G, contenido abierto, y en el caso del RPA, que viene a ser la automatización en el uso de robots, por ejemplo, ¿no? Vemos algunas áreas de la tecnología emergente. Por ejemplo, en el caso de la mecánica automotriz, los vehículos eléctricos, ¿no? O los vehículos con uso de combustible no contaminante, ¿no? Frente a los vehículos convencionales que usan, pues, petróleo o gasolina, ¿no? También tenemos el uso de la robótica. La robótica está prácticamente influenciando muchísimo en el caso de las empresas, dado que están las últimas generaciones no solamente son de esta forma de la figura, sino también son máquinas que hacen operaciones muy, digamos, precisas y repetitivas, ¿no? Que no ha dejado inclusive al hombre desempleado. Tenemos también otra tecnología que son los plásticos, ¿no? Hay plásticos que son reciclables, ¿no? Y plásticos que solamente se usan una sola vez. Tenemos también otra tecnología emergente, la biología. En el caso de la ingeniería genética, ¿no? Que también está modificando, por ejemplo, en el caso de las plantas, haciéndolas más resistentes a los diferentes climas cambiantes. También tenemos en la medicina la tecnología emergente, por ejemplo, aquella que consiste, dice, en la fabricación aditiva de partes, ¿no? Para poder ayudar en su trabajo de mejorar, digamos, la salud de las personas, ¿no? También tenemos la otra tecnología, que es la inteligencia artificial, que permite que una máquina pueda ir cambiando y aprendiendo de acuerdo al entorno en el cual se desenvuelve, a pesar de que y también incluir a las bases de datos que están conectadas para su aprendizaje. En el caso de la fabricación distribuida, es algo así como cuando se fabricaba un periódico desde Lima y se distribuía a nivel nacional. Entonces ahora los periódicos ya se han distribuido, se han descentralizado, y con el uso de la tecnología las noticias se están escribiendo casi en el lugar donde se distribuye el periódico, ¿no? Es una fabricación distribuida, ¿no? En el caso tenemos los drones, por ejemplo, ¿no? Amazon está utilizando mucho los drones para poder entregar los pedidos. Inclusive ahora con esto del COVID-19 se están utilizando drones para la repartición de medicamentos, de tal manera que, y de la vigilancia, de tal manera que se evite, por ejemplo, el contagio, ¿no? Entonces tenemos ahí una tecnología que ya está ya en el momento. También tenemos la tecnología neurofórmica, ¿no? Que está tratando de que los chips de computadora que imitan al cerebro pueda
este, digamos, almacenar información tan sofisticada como el cerebro humano. Y la última que tenemos es la del genoma digital, porque es posible ahora digitalizar un genoma en pocos minutos y descargarlo, por ejemplo, a una memoria USB para poder compartir y poder estudiar o analizar y hacer algunos análisis. Entonces, este es el marco conceptual en el cual se desenvuelven las tecnologías de la información y comunicación y es importante conocerlas.